En nuestro caso, como cristianos, la voluntad de Dios. Soy esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para Dios, o sea para el pecado, para muerte, o sea la obediencia para justicia. Y entonces, hermanos, nosotros fuimos llamados para ser libertados del pecado. Tenemos que obedecer a nuestro Señor y amo. Nuestra voluntad debe estar rendida completamente a Él. Antes nuestra voluntad estaba dominada por el pecado y la maldad. Ahora, como hijos de Dios, con la nueva naturaleza que Él nos ha dado, vivimos bajo sus preceptos que están escritos en su palabra. Hermano, antes obedecíamos a la carne. Antes andábamos en el mundo. Y el mundo lo gobierna el príncipe de las tinieblas. Por eso que andábamos en delito y en pecado, pero hubo uno que pagó el gran precio y derramó su sangre hasta su última gota de sangre para llevarnos de muerte a vida, para hacernos de esclavos libertad. Y entonces, pero eso sucedió porque aquel hombre que no conociendo pecado fue a la cruz por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Solamente los hijos de Dios pueden aceptar y obedecer los preceptos de Dios. O sea, déjame decirte, ¿quién puede solamente obedecer los preceptos de Dios? Solo que verdaderamente son hijos de Dios. Es imposible. Es imposible, escuchar bien por favor en el nombre de Jesús. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo no entienda el lenguaje que se usa en la casa de Dios. Si tú naciste de nuevo, entonces tienes que entender el lenguaje de Dios. Porque la palabra dice de Dios que solamente los espirituales entienden lo espiritual. O sea, solamente los espirituales obedecen lo espiritual. Pero los que no han tenido a Cristo, verdaderamente esa revelación de Cristo en su vida, no van a entender lo espiritual. Porque todavía experimenta la salvación en su alma, todavía es esclavo del pecado. Usted preguntará, pastor, ¿por qué mi familia no quiere aceptar la palabra del Señor? La respuesta es muy sencilla. Porque no tienen la experiencia de la salvación en su vida. A diferencia de alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, quisiera que diariamente se le enseñe la palabra de Dios. Un verdadero hombre y mujer que ha recibido a Cristo Jesús en su vida, ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, sabe que lo único que quiere es estar en el negocio de su Padre como lo hacía Jesús. Lo único que quiere es que se le disipule, lo único que espera que se le enseñe la palabra de Dios, lo único que espera obedecer a Dios, lo único que espera ser un discípulo aprobado, lo único que espera es agradar al corazón del Padre. Ese es un verdadero hombre y mujer que nació en Cristo Jesús. Y déjame decirte, esas son actitudes de un cristiano. Juan 8:43. Que dice Juan 8:43, es lo que le dice para un cristiano. 8:43 dice así en el nombre de Jesús. 43:44. ¿Por qué? Dice una pregunta. Hey, Dios te está haciendo una pregunta a ti y a mí, mira. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí está la respuesta. Que me hace tiritar. Dice así, la palabra de Dios, no lo digo yo, Juan 8:43-44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no obedecéis? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no hacen mi palabra un estilo de vida? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Fuerte. ¿No te hace tiritar? A mí me hace tiritar, porque dice así, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no entendéis
mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero no te está hablando a ti, no me está hablando a mí, porque nosotros obedecemos. Dice así, hermano, porque no entiendo mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Y mira, el 44 es muy fuerte. Quiero que lo leas en la casa. Hay un refrán de este mundo que dice así, que no hay peor sordo el que no quiere oír. Dios te está aconsejando para que te vaya bien, no te pongas soberbio. Dios lo único que te está diciendo es que si no obedeces, tu padre es el diablo. No te está diciendo que te mandó el diablo, sino Él quiere que te vaya bien. Él quiere ser tu padre. Él quiere ser tu Dios. Pero hay algunas cosas que tienes que cumplir para que Él sea tu Dios. Primero tienes que ser hijo. Primero tienes que ser discípulo. Primero tienes que ser obediente. Primero tienes que ser sujeto. Son cualidades que tiene que tener un hijo, un discípulo de Dios. Hay muchos que no conocen la verdad del Evangelio, el cual les puede dar luz y esperanza a sus vidas. Y cuando se le preguntan, no aceptan y rechazan la verdad del Evangelio. No pueden aceptar la palabra de Jesucristo, mucho menos llevarla a la práctica con un gran esfuerzo diariamente. En muchas ocasiones Jesús le hablaba y no le parecía agradable lo que le escuchaban. Y muchos, el pastor ni le habla, se van. Y después lo encuentran por ahí. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me saludó? O sea, se van por un saludo más, un saludo menos. Menos están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, de hacerle un estilo de vida. Porque están viviendo en la carne y no en el espíritu. Porque el espiritual desciende en lo espiritual. El espiritual puede decir, que a lo mejor el pastor con tantas tareas no me vio. O a lo mejor me saludó y yo no me di cuenta. Pero el carnal anda vivido en la carne. Y por eso que reacciona carnalmente. Miren lo que le decía a Jesús. Y tu pastor nunca te ha tratado así. Jesús Moisés le decía, sepulcro blanqueado. Y le dijo a los fariseos, hipócrita. ¿A ti te han tratado así? Jesús tenía ese lenguaje porque Él era directo, era franco y era sincero. En una frase muy fuerte, pero era la realidad en la que se encontraban esa gente. Jesucristo le habló con verdad. Necesitaban dejar de aparentar lo que era en ser genuino. Por lo tanto, el que Dios es Dios, la palabra de Dios oye, por eso muchos no la oyen porque no son de Dios. ¿Entiendes o no? Mira, escucha esto de parte de Dios. El que es de Dios, si tú eres hijo de Dios, eres discípulo de Cristo, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, ¿qué quiere decir de Dios? ¿Sabe por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué no obedeces? ¿Sabe por qué no te sujetas? ¿Sabe por qué no eres olor a discípulo, olor a hijo? Porque no quieres obedecer. Y Dios a lo desobediente dice Él que lo mira de lejos. Muy de lejos. Porque nuestra mirada no es la mirada de Dios. Hay muchos que no conocen la verdad del Evangelio. Una característica de un discípulo obediente es que siempre escucha la palabra de Cristo para llevarla a la práctica. Dios le dice y no piensa, no medita y no cuestiona, sino que obedece. Si Dios le dice una cosa, Él la hace.
Porque en el hacer Dios le va a dar el entendimiento del por qué. Pero hay algunos muy espirituales que le piden a Dios que le confirme la palabra. Y bien confirmado, una vez, dos veces, tres veces. Déjame decirte que el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, obedece a la primera. Porque ya después empieza a aparecer la carne. Mira lo que dice Juan 10:27. Si esto lo dice Dios, no lo dice el que está por delante. 10:27 dice así, en el nombre de Jesús. Mis hijos oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, Dios conoce a los hijos, a las hijas. Por eso es que cuando alguien, un hijo, una hija de Dios, está pidiéndole algo a Dios, Dios le dice a sus ángeles, cállense por favor, cállense, guarden silencio, porque los ángeles a Dios lo alaban de día y de noche. Pero cuando un sujeto, una sujeta, un obediente, una obedienta, uno que está haciendo la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, uno que se sujeta a su pastor, uno que obedece, entonces cuando le dice, pare, en el nombre de Jesús te pido, y Dios dice a los ángeles, shh. Hay un obediente, hay un sujeto, hay uno que está haciendo la palabra, mi palabra, un estilo de vida. Hay uno que no tiene de qué avergonzarse. Cállense, cállense, porque lo único que quiero hacer es abrir la ventana de los cielos y bendecirlo hasta que sobreabunde, porque Él es mi hijo, el cual tengo contentamiento. Esa es la voluntad del Padre. El Padre quiere bendecir hasta que sobreabunde. Entonces, no pueden aceptar la palabra de Jesucristo, mucho menos llevarla a la práctica con un gran esfuerzo diariamente. En muchas ocasiones Jesús le hablaba y no les parecía agradable. No les parecía agradable lo que escuchaban. Y le decía, fariseo, hipócrita. Una característica de un discípulo obediente que siempre escucha la palabra de Dios y hace un estilo de vida. Las ovejas de Cristo tienen la capacidad de permitir discernir la voz de Dios. Una oveja sigue a su pastor la guía. Imaginen una oveja que su pastor le habla y ella oye la voz de su pastor. Pero si se queda en el mismo lugar haciendo lo mismo, necia, a no seguir adelante sobre el rumbo de su pastor, entonces ¿qué va a pasar? Si desobedece, en vez de escuchar la voz de su pastor, porque debe ir tomando de la mano. Escuchar su voz, seguir su pisada hasta el final. Jesucristo realmente sabe perfectamente quién son sus ovejas, quién es su rebaño. Dice Jesús, yo los conozco. Jesús dice, yo conozco que son mis discípulos. Un verdadero discípulo de Dios lo hace competente para discipular a otro. Se le hace imposible, pues qué bueno, porque lo hace Dios a través de su vida. Lo único que nos compete hacer es verter la enseñanza de Cristo Jesús en el corazón de los hombres. Segunda de Timoteo 2:2, que dice la palabra de Dios. Escucha, hermano, en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 2:2 dice así en el nombre de Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tienes que ser idóneo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este texto me indica que el apóstol Pablo era un experto en hacer discípulos. Esa fue su estrategia para impactar con el Evangelio de Jesucristo el continente asiático. ¿A quién has alcanzado tú? ¿Qué continente? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu vecindario? ¿En tu trabajo? ¿En tu colegio? ¿En tu ciudad?
¿A quiénes ha alcanzado? Muchos quieren ir a las naciones y no han alcanzado ni a su familia, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos. Muchos, como los políticos, prometen: si yo soy concejal, si yo soy gobernador, si yo soy alcalde, voy a hacer esto y esto otro. Como cristiano, no has hecho la voluntad de Dios. Como cristiano, no has alcanzado a dar un buen testimonio con tu vida. Como cristiano, no has alcanzado a tu familia y estás prometiéndole al mundo lo que sabes que no vas a poder cumplir. Entonces, hermano, Pablo le encarga a Timoteo de capacitar a otros en el ministerio de la predicación del Evangelio. Lo que antes eran niños bebiendo leche espiritual, ahora son capaces de recibir alimentos sólidos de la enseñanza profunda de la palabra de Cristo. Se convierte en una red de discípulos de Cristo. Alguien enseña a otro y ese otro por su parte enseña a otro para que extender el reino de Jesucristo. La orden de Jesús fue: y hacer discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Un discípulo obediente a Dios tiene la seguridad en todo lo que hace y sabe cuál será su destino en Cristo Jesús, convencido. ¿Sabe por qué no puedes ganar a nadie? ¿Sabe por qué no puedes ser discípulo? Porque todavía no te dejas ganar por Cristo y porque todavía no te dejas llevar como discípulo Jesús. Un discípulo es obediente a Dios y sabe que todo lo que hace es hacer la voluntad de Dios. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién no apartará del amor de Cristo? Y muchos se quejan. No, que esto, no, que aquí, esto, allá, y pura excusa, porque no quieren obedecer, porque no quieren sujetarse y porque no quieren hacer un estilo de vida, traer la palabra. Entonces Dios te pregunta esta tarde: ¿qué te puede separar del amor de Cristo Jesús? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿El peligro? ¿La violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Qué dice Dios que eres tú y yo? Más que vencedor. Pero siempre y cuando tengas a Cristo Jesús y siempre y cuando camines en obediencia y sujeción. Los vencedores, más que vencedores, son hombres y mujeres que tienen el respaldo de Dios por agradar a Dios haciendo su voluntad. Entonces, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda esta creación podrá apartarlo del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién te ha apartado del amor de Dios? ¡Hey, Shiriwili! ¿Quién te ha apartado del amor de Dios? ¿Quién te ha desanimado? ¿Por qué te desinflaste? ¿Por qué? ¿Por qué ya te dio la chiripionca? Cuando si estás en Cristo Jesús, te lo dice Dios. En Romanos 8, 35, 39. Mira, escucha bien. Dice Dios que somos más que vencedores. Pero los que son más que vencedores no lo desanima. No lo desanima nada. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los presentes, ni los porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa en toda la creación podrá separarte, desanimarte del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús que vive en ti. Si Jesús vive en ti, nada te puede desanimar. Si no quieres más que vencedor, eres un hombre, una mujer que debe caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si Cristo está en ti, entonces tú eres un hombre de acuerdo al corazón, una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Si Cristo está en ti, tú eres uno que sí puede. Eres un hombre, una mujer que sí puede darle contentamiento a Dios. Tú eres lo que Dios dice que eres, porque nada te puede separar del amor de Dios, porque el vencedor, el triunfador, el que venció en la cruz vive en ti, entonces tú eres uno más de los vencedores.
¿Usted se siente seguro en Cristo? Parece. A lo mejor. ¿Está seguro en Cristo? Ya me está confundiendo. ¿Está seguro en Cristo Jesús? Parece que lo voy a recibir de nuevo. Y porque cuando llegan estas cosas a su vida, empieza a dudar de Dios, entonces tú tienes que estar seguro que Cristo Jesús está en ti. Tú tienes que estar seguro que estás inscrito en el libro de la vida como hijo de Dios. Tú tienes que estar seguro que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que se decía en el versículo 38 39 no te van a poder separar del amor de Dios, ni ángeles, ni la muerte, ni lo que tiene que venir, lo que ha venido, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa te puede separar de Dios si tú tienes la certeza que Cristo está en ti. ¿Habrá algo que nos pueda separar del camino del Señor y de su amor? Eso depende mucho de nosotros. Si queremos seguir adelante hasta el final y alcanzar la corona de vida eterna, o retroceder y estar perdidos por toda una eternidad. Pero el plan de Dios es que todos los hombres y mujeres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad los hará libres. Sin embargo, no todos lo quieren. No todos quieren lo que Cristo le ofrece, porque es más fácil vivir la vida sin Cristo, sin compromiso, sin obediencia, sin su sujeción. No puedo. ¿Usted cree que es fácil para mí? Si nadie dijo que caminar en Cristo Jesús era fácil, es para los valientes, es para los sujetos. ¿Usted cree que sí, no va a ser fácil? Porque no te quieres sujetar, porque no quieres pagar el precio, porque no quieres discipularte, porque no quieres negarte, porque no quieres dejar esa vida de vicio, esa vida de desobediencia, esa vida de pecado. No quieres, por eso que te es difícil. Y no creas que vas a alcanzar el favor de Dios, porque Dios no se mueve por sentimiento. Ay, pobrecito, él le voy a ayudar, le voy a ayudar. No. Dios bendice y ayuda al obediente. Hay otro que malcría. Hay otro que quiere guiarte por el camino de la perdición. Pero no todos quieren lo que le ofrece Cristo Jesús. Es mejor vivir en desobediencia. Por eso que muchos dicen, ay, mejor estaba en el mundo. Claro, que en el mundo así y desasí hay. Aquí se te colocan normas, pero te colocan normas para que te vaya mejor. Porque al terminar este camino te vayas con Dios y no te vayas para otro Dios, que nunca Dios ha querido que te vayas a este lugar. Un discípulo obediente obedece a la palabra, no tiene un afán excesivo en las cosas materiales. ¿Usted cree que pensando materialmente no existe la necesidad de abrir algún negocio el día domingo o ahora que estamos en pandemia? ¿Dónde tienes tú tu corazón? Hay algunos cristianos, dicen ser cristianos, y hacen lo que quieren, no se sujetan a las leyes terrenales. Y dice Dios, si no te sujetas a las leyes terrenales, menos te vas a sujetar a mi ley. Porque mi ley es para los que caminan en espíritu y en verdad. Entonces, ¿sabe qué? Muchos no son capaces ni congregarse, ni sujetarse. Porque todavía son unos sueltos, que les gusta andar de aquí para allá y no tienen rumbo en su vida. Entonces dice Mateo 6:33, más buscar primeramente lo que se le antoja. No es así, en el mundo es así. Mateo 6:36 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, primero busca hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios. Eso es lo que dice Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primero busca el reino de Dios y vas a ver las bendiciones de Dios para con tu vida. No busques lo material. Porque como le dijo al necio, hoy vengo por tu alma, y había hecho galpones pero grandes, porque era codicioso. Busca el reino de Dios primero y vas a ver que te va a tener bendiciones. Filipenses 4:19, mi Dios, tu Dios, si lo agradas, si lo obedeces, si te sujetas, suplirá todas las cosas que falten conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Confiar en verdad en su promesa, necesitamos llevarlo a la práctica y vivir plenamente confiado en Él. Busca el reino de Dios y su justicia.
Es imposible que un discípulo que no obedece a su palabra lleve el fruto que Dios espera, y el fruto de la abundancia. Juan 15:16. Es imposible que un discípulo que no obedece a su palabra lleve el fruto. Y la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Uno que camina en Dios, haya que da fruto. Y da 100%. Pero el que no obedece, da puro fruto de que avanza. Puro fruto de lástima. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiera el Padre, en mi nombre, Él le dé. O sea, en Cristo Jesús vamos a dar fruto. Sin Cristo Jesús vamos a dar jugo. Sin lugar a dudas, el vivir bajo el señorío de Cristo siempre traerá bendición en nuestras vidas. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedece a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer mejor que los sacrificios y en prestar atención que la grosura de los carneros. Necesitamos aprender a obedecer, porque desobedecer siempre será nuestra inclinación. Aprenda significa, llegarás a saber una cosa por medio del estudio y la práctica. ¿Qué vamos a seguir practicando y estudiando su palabra? Porque malo que leemos, malo que escuchamos, pero somos malos para obedecer. Conclusión. Ay, menos mal que para terminar este varón. No, si Dios, el que te quiere corregir, es Dios que quiere que nos vaya bien, es Dios que quiere bendecir arriba la ventana en los cielos. Y cuando piensas en eso, entonces no estás entendiendo nada, porque no eres un discípulo, porque el discípulo guarda silencio y obedece a su amo. Yo no soy tu amo, Dios es tu amo. Nunca, ¿sabe lo que es nunca? Nunca. Nunca deseches el consejo de Dios para con tu vida. Tomemos diariamente el manual de vida en Cristo Jesús, que es la Biblia. Usted va a tener que discipular a otro en el camino correcto de la vida. No se tiene que quedar con la enseñanza, tiene que compartir las verdades del Evangelio con otros, especialmente a su familia, hermano, pero ya tiene que hacerlo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque todavía no se sujeta, todavía no obedece. No deje de hacerlo, por algún día estarán también a su lado caminando en el camino correcto que llega a la vida eterna, el camino en Jesucristo. Todo dependerá si usted es un discípulo obediente, porque los demás tienen sus ojos puestos en usted. Si no, ve a sus hijos. Ve a sus hijos, ve a su familia, ve a su entorno. ¿Sabe por qué muchos no llegan a Cristo? Por el testimonio que damos muchos de nosotros. Porque hay muchos testimonios que dejan mucho que desear. Pero ¿quién agrada a Dios y que da fruto en abundancia? Son aquellos que tienen identidad de hijo, identidad de discípulo. Aquellos que hacen la palabra un estilo de vida. Y Dios quiere que te vaya bien desde ahora para adelante. Dios te ha dicho, me ha dicho, desde ahora para adelante depende de ti que te vaya bien. ¿Y sabes cuál es la llave? Entrega tu libre albedrío a la obediencia, a la sujeción. Cuando la palabra te diga algo, obedece. No pienses, porque Dios quiere encaminarte a través de su Espíritu Santo por el camino, la verdad y la vida. Un abrazo de parte de Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo por tu vida y por lo que Él quiere para tu vida. Shalom, shalom.